Doctor, todavía no lo escuchamos. Ya estamos por acá, muchachos. ¿Alguna pregunta o comentario que haya quedado de ayer que vimos hemorragia de tubo digestivo alto? ¿No? No, Disculpe, doctor, doctor, gracias. ¿Sí? ¿se sigue ocupando el octreotide en infusión para hemorragia por varices esofágicas? Se prefiere la terlipresina. Sí se utiliza, está mencionada, y tiene un efecto similar, pero es un poquito más selectiva la terlipresina, y esa fue la que sustituyó, porque la terlipresina apareció años después que la octreotida. La octreotida ya se venía utilizando. Y básicamente es un poco como de producir una especie de vasodilatación que disminuye un poco la presión en forma transitoria, porque pues no lo hace en forma definitiva. Pero sí se sigue utilizando. Bueno, hay algunos reportes donde todavía la usan, pero realmente la terlipresina es la que permea para ese tipo de situaciones. Ahora, para varices esofágicas, ahí se usa cuando el paciente está inestable, como nos sucedió con el caso clínico que les puse. Pero cuando el paciente se estabiliza, no tienen que utilizar la terlipresina. Lo idóneo es que llegue el endoscopista y ponga ligas o aplique. Hay varios métodos que se pueden utilizar. Hay los clips que les mostré. Tienen un buen armamentario en la actualidad los endoscopistas, sobre todo los que son más intervencionistas, y a los pacientes les suele ir bien cuando el endoscopista está presente. Cuando hay inestabilidad, pues hay que estarles infundiendo, y ahí la ventaja es que los endoscopistas como que sí alcanzan a ver dónde está el sangrado. Como, a veces es difícil, como en el caso del estómago, cuando se hacen coágulos, no tanto en el esófago, y de las varices como que hay mucho por hacer de parte de los endoscopistas, ¿eh? Y lo que no hagan los endoscopistas, la verdad es que nosotros los cirujanos estamos muy atados de manos como para poder hacer algo para los pacientes que tienen sangrado tubo digestivo por varices. Incluso uno de los métodos que salvan vidas es la colocación de TIPS, porque los TIPS de inmediato dan el bajón a la hipertensión portal y los pacientes dejan de sangrar, curiosamente. Ahí no tienen que embolizar nada los radiólogos intervencionistas, sino colocar solamente el TIPS, y el TIPS automáticamente le alivia la hipertensión portal en forma inmediata. Claro, ahí el paciente el riesgo que tiene es de hacer, obviamente, encefalopatía luego, pero como que se controlan, o sea, como es una derivación no total, el hígado no deja de perfundirse en cierta forma y no deja pues, todavía depurar sustancias, ¿no? Cosa que no sucedía en los casos cuando los pacientes se les desviaba toda la porta hacia la cava, ¿no? Y los pacientes, ahí, ¿cómo le hacen para depurar? Ya no depuran nada, ¿no? Claro, se les pueden dar medidas como para disminuir los falsos neurotransmisores, pero los pacientes pueden caer en encefalopatía. Entonces, claro, no hay, por ejemplo, precisamente trasplante de urgencia para pacientes cirróticos porque tengan hipertensión portal, o sea, no hay eso. El paciente que está inestable y necesita un trasplante, pues aunque esté ahí puesto el hígado, no tolera la hepatectomía nada más, ¿no? O sea, es una cirugía mayor el quitarle el hígado a un paciente que se va a trasplantar, ¿no? Entonces, no, ahí lo que hay que hacer es hasta donde se puede cerrarle la llave, ¿no? Y pues no nada más es la octreotida. ¿Alguna otra pregunta?
Gracias, doctor. Sí, Dayan. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a abordar nuestro tema de ahora, que es el de donación y trasplante de órganos y tejidos en general. Entonces hay varios aspectos. No sé si quieren ustedes hacer alguna pregunta al respecto de lo que tengan, de lo que ya sepan de esto, y yo poder aclarar. Aquí me estoy refiriendo en el sentido general al trasplante y nos vamos a particularizar al trasplante de hígado. No les voy a tocar el tema de trasplante de intestinal ni el de trasplante de páncreas, porque existen, se hacen poco todavía. El de páncreas no tanto se utiliza para las cuestiones endócrinas porque exócrinas porque es muy fácil de sustituir, sino para las endócrinas, principalmente para el diabético con insuficiencia renal, que luego se les hace páncreas riñón, y no tiene tanta, eh, ta- como mucha popularidad, por decir así, ¿no? Incluso ese se puede acomodar cercano a la vejiga y ahí se le pone el Birsum para que vacíe su contenido en la vejiga y lo único que se utiliza son en sí los islotes de Langerhans, ¿no? Y bueno, y de todas las demás hormonas que se producen ahí, pero sobre todo de la insulina, ¿no? Para pacientes que también han requerido un trasplante de riñón por diabetes mellitus, ¿no? Con insuficiencia renal, sobre todo pacientes jóvenes. Y en el caso del intestino, es muy poco frecuente que lo requieran, porque son a los que tienen síndrome de intestino corto. Y son pacientes que han tenido probablemente una trombosis mesentérica, déjenme ver nada más acá con ustedes, cómo andamos con respecto a eso. Pa, 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 pa. Isquemia intestinal, que haya tenido una isquemia intestinal aguda y esa isquemia intestinal aguda nos haya llevado a tener que resecar la mayor cantidad de la mesentérica superior y parte de la inferior y entonces casi no quede nada de intestino para el paciente. Entonces esos pacientes son de los que se pueden beneficiar de trasplante de intestino. El intestino es muy antigénico, pero pues ya vieron ustedes que se trasplanta cara, que se trasplantan varias cosas y no es excepción en el aparato digestivo a la fecha, intestino, páncreas, hígado principalmente. El vaso, no se ha pensado en trasplantar vaso, que pues, aunque no es del digestivo, es más hematopoyético que otra cosa, pero tiene mucho que ver con el digestivo por la cosa de la hipertensión portal. El de estómago se puede suplir perfectamente bien con el intestino, no hay una necesidad total. Factor intrínseco pues, se puede inyectar, el ácido clorhídrico pues no es tan necesario, etcétera. No hay pacientes que están gastrectomizados que viven bien. El esófago, no se habla de trasplante de esófago, se puede sustituir por colon, se puede sustituir por intestino, se puede sustituir por estómago, entonces pues por ahí tampoco hay esa necesidad. Entonces hasta ahí tenemos. Eso es en cuanto a qué es lo que sí se sustituye o no se sustituye. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna pregunta? Porque Doctor, sí. bueno, sobre todo enfocándonos a lo que vamos a hablar hoy, ¿qué tanta función, por ejemplo, en porcentaje, se puede recuperar a través de un trasplante? ¿A través de qué, perdón? A través de trasplante, por ejemplo, ¿Cuánta trasplante función? ¿Te hepático. refieres al de hígado? Sí, ¿Al de hígado? sí, 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 a comparación de una persona sana, ¿sí? ¿Qué tanta funcionalidad se puede, digamos, recuperar a través de este tratamiento, O de este sea, manejo? tenemos una persona que previamente del trasplante que tenía. O sea, ¿por qué se trasplantó? Porque tenía que. ¿O a qué te refieres con la persona sana? ¿El que va a donar? Sí, Que por no me ejemplo, queda muy clara tu pregunta, Adrián. sí, por ejemplo, el O que sea, va a donar ubícame todos esos con respecto aspectos. a, por Porque ejemplo, cuando me dices una persona sana, dije, chin, si lo trasplantaste no está sano. Es más, un no, paciente no, no, trasplantado no regresa a ser sano. no, sino a comparación, por ejemplo, de una persona joven, no sé, de 20 años, Vamos a suponer que si esta persona, tienes un paciente de 20 años sano y un paciente trasplantado de hígado de 20 años también, suponiendo, ¿no? sí,
ese sería, digamos, la eventualidad, bueno, el La- escenario, ¿no? y el La escenario, el pregunta escenario. sería, ¿el de 20 años trasplantado está con función normal igual que el de 20 años no trasplantado? Más que función normal, ¿cuánto a comparación de la persona normal tendría esta persona tratada? O sea, comparación, o sea, ¿qué tanta función? ¿Te refieres de hígado? Sí, sí. ¿Cómo qué te estás planteando, por ejemplo? Eh, ¿Te estás planteando medición de transaminasas, eficiencia de capacidad de síntesis, no Eficiencia de sé, capacidad de síntesis, por ejemplo, toda glucosa? la parte de depuración. Ok. Un paciente trasplantado que no tiene datos de rechazo está como si no estuviera trasplantado, desde el punto de vista de la eficiencia del hígado que le llegó. O sea, el hígado del trasplantado es totalmente, que no tenga datos de rechazo ni nada, no tiene ninguna falla, el paciente hace vida en ese sentido normal, perfectamente normal. Cuando dije que un paciente trasplantado es un paciente enfermo, ¿a qué me refiero? Y esos son los criterios generales de trasplante, justamente. Que un paciente trasplantado cambia una enfermedad terminal, ¿sí?, por una enfermedad ya no terminal, pero que es de por vida, que se llama rechazo. O sea, un paciente que tiene trasplante trae una enfermedad que se llama rechazo. Y para esa enfermedad que se llama rechazo contra el órgano que le trasplantaron, son muy pocos los que adquieren una tolerancia y que ya no requieren nada. O sea, son excepciones de la vida. Y solamente hay un caso específico que son de los gemelos univitelinos con el mismo mapa genético, en este caso, que no se rechazan sus órganos entre sí. Una de las broncas que hubo con este tipo de pacientes es que aquellos que hacían insuficiencia renal crónica autoinmune, cuando su gemelo les daba un riñón, desgraciadamente, luego el gemelo también tenía la insuficiencia renal por la misma cuestión genética, traían la misma predisposición genética autoinmune, ¿no? Y entonces a los dos se les echaba a perder el riñón. Entonces, pues se ha optado porque casos muy específicos son los que donde se donan gemelos idénticos y en esos casos no se requiere de inmunosupresión de ningún tipo, si fuera el caso. Pero en este caso, normal. Claro, si el paciente ya trae rechazo, entonces empieza a tener, por decir así, una especie de hepatitis autoinmune. Incluso también en los pacientes trasplantados hay lo que se conoce como rechazo injerto al huésped. También a veces el injerto rechaza al huésped, curiosamente. Incluso es un síndrome específico y causa alteraciones en otros órganos. Hay un tipo de ulceraciones específicas en el intestino, en el colon y en el intestino delgado, que son muy características de lo que se llama injerto contra huésped, ¿no? Son cosas curiosas, pero no, normalazo. Bien, aquí lo que pretendo yo decirles, claro, todas estas curiosidades es el momento de poderlas, pues, comentar. Habrá algunas que yo no sepa y ahorita no estoy en el día a día con lo del trasplante. La formación que recibí ya tiene algún tiempo, pero nunca he dejado de estar interesado en eso. Y algo que sí es importante es que sepan ustedes que todos en la vida estamos regulados por leyes, por reglamentos. No se me puede olvidar cuando mi hijo por primera vez iba a conducir, le decía yo, no vas a conducir si no tienes una licencia de conducir. Y le digo, para que tengas la licencia para conducir, necesitas saberte de memoria el reglamento de tránsito del Estado. Me lo estaba yo medio cotorreando, pero a la vez sí lo estaba yo motivando para que lo conociera. Le digo, porque te van a examinar cuando te den tu licencia. En esas épocas empezaban a hacer 4 o 5 preguntas bobas relacionadas con eso, casi, casi como de el semáforo rojo, ¿qué significa? ¿No? Más o menos eran así las preguntas, muy obvias, pero de todas maneras, me acuerdo que años después me dice, oye, papá, eres un canijo. Le digo, ¿por qué? Dice, todos mis compañeros se rieron de mí porque nadie se sabe el reglamento de tránsito. Y yo sí. Le digo, pues qué dicha, ¿no? Te sabes el reglamento de tránsito. Y esto sale porque
les digo esto porque todos estamos bajo reglamentos y bajo leyes regidos. De manera que si nosotros no atendemos a una ley, no nos exime de culpa el no conocerla. Ante un juez puede ser un atenuante que de veras no la conozcas, pero no te quita la culpa. Efectivamente, o sea, si tú violas una ley y no la conoces y dices, tú es que yo no sabía, pues lo siento, chiquero, bote, ¿no? Si es que fuera el caso. Claro, hay como ley natural que pues todo el mundo tal vez sepa que no hay que matar al de enfrente, ¿no? Y en este caso nosotros en medicina hay cosas que de repente se pueden parecer al matar al de enfrente. Les voy a platicar, ustedes saben que existe en la actualidad, bueno, vamos a abordar de una vez eso, que existe el concepto de muerte cerebral, ¿no? O sea, nosotros en la actualidad podemos fallecer de dos maneras, por paro cardíaco y por paro cerebral. Ciertamente, para morir por paro cerebral sin que el resto de los órganos se pare, por decir así, pues se requiere de asistencia. O sea, no hay manera de tener muerte cerebral sin estar con un ventilador, ¿no? Entonces, claro, si no se tiene un ventilador y se tiene muerte cerebral, pues de inmediato, después de la muerte cerebral, ya se tiene muerte cardíaca y muerte de todo lo demás. O sea, una vez que se para el corazón, se desquicia absolutamente todo. Una vez que se para el cerebro, por muerte cerebral, empieza a desquiciar todo. Y ahorita ahí les va una pregunta interesante. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se pueda tener un individuo con muerte cerebral en una terapia intensiva, en la terapia intensiva número 1 del mundo? ¿Cuántos días, meses, años creen que puedan tener ahí un sujeto, un cadáver latiente con muerte cerebral? El resto de su vida, realmente, doctor, mientras esté ¿Cuál conectado resto de a su un vida? Vamos a suponer que es uno de los, me acuerdo que los consentidos que teníamos nosotros donantes eran los motociclistas entre los 20 y los 40 años de edad allá en España, porque se accidentaban mucho, tenían trauma cráneoencefálico y los órganos estaban pero exquisitos, ¿no? La verdad, cosa que no sucedía lo mismo con un donante de 80 años de edad que tenía un EBC y pues el hígado, casualmente el hígado ahora se usa de cualquier edad, ese como que tiene un poco la cuestión de la juventud puesta, ¿no? Cuando a ustedes le ponen un hígado de un viejito de 80 años a un treintón, el hígado como que rejuvenece adentro del treintón, ¿no? Curiosamente, no tiene un hígado arrugado, sino que es un hígado como que se hace nuevo junto con el receptor, curiosamente. Entonces, para ti, Gasga, estamos hablando del chavo que se trasplanta cuarentón, y que piensas que la vida media serían 80 años, entonces si tienes la mejor terapia del mundo, ese muerto cerebral de 40 años, o el de 30 motociclista, podría durar 50 en esa terapia, según tú, Adrián. según yo, sí, doctor. Ok, ¿alguien más quisiera comentar o ya sabe de qué se trata? A ver, Fer. Pues bueno, yo me imagino que igual si el hospital Casi es no se oye tu voz, privado, pues estás como lejos del micrófono. a ver, ahí ya. Está mejor. Bueno, yo me imagino que si el hospital es privado, pues se puede tener ahí el tiempo que pues los familiares puedan pagar, pero no sé en un hospital público si eso está permitido o si tenga como un límite de Bueno, tiempo. ahí está interesante ese punto, ¿no? Ya estamos discutiendo algo bien, El bien enfoque de la chistoso, ¿no? pregunta, Perdóname. el enfoque de la, ajá, el enfoque de la pregunta que nos hace va con relación a la persona o pensar esto que comentaba Fer, ¿no? Del sustento económico, de que pueda mantenerlo ahí No, y no, todo no, eso. no, no. Yo les decía una situación hipotética que tenían la mejor terapia del mundo, todo el dinero del mundo para ese sujeto, independientemente que las instituciones lo permitan o no, ¿no? Entonces, por eso es que dejé el espacio y entonces en realidad ahorita ustedes están imaginando cosas, más que conocer cosas. Y yo un poco ahorita estoy midiendo qué tanto conocen, pues para eso es la clase esta, por supuesto, ¿no? Y pues no tienen ustedes que ir para allá. Pero miren, aquí lo que les quería yo mostrar es los cambios fisiopatológicos. ¿Tienen imagen? Sí, doctor. Bueno, cuando una persona tiene muerte cerebral, eh, empieza a haber tendencia a la hipotermia, a la hipotensión,
a la diabetes insípida, a las arritmias, al edema pulmonar y al paro cardíaco. O sea, eso es lo que suelen tener estos pacientes, pues ya no son pacientes, ya es un cadáver, no se les olvide, ya tiene muerte cerebral. Cuando un sujeto tiene muerte cerebral, dejó de ser paciente, ahora es un cadáver, no se les olvide. Dos maneras de fallecer, una mediante paro cardíaco, otra mediante muerte cerebral. Bueno, a cómo están las cosas ahora, porque no sabemos si más adelante podamos regresar esto. Entonces, incluso formas de hacer, y vamos al concepto de muerte cerebral, es, por ejemplo, aquí tienen ustedes una gamografía a donde no se observa nada absolutamente de circulación en el cerebro. Entonces, ustedes se han planteado qué significa tener un órgano que se está pudriendo dentro del organismo, y ese es el punto. Entonces, el cerebro, al no tener circulación, literalmente se está pudriendo. Y entonces, no hay manera de tenerlo bien, por decir así. Ahora, es diferente un paciente comatoso profundo que no reconoce ni nada y que no tenga automatismo respiratorio o lo tenga muy parcial y que requiera de un ventilador, pero que tiene reflejos y todo eso. Entonces, ese no está muerto cerebral. Tiene mucho daño cerebral, pero todavía tiene circulación ahí. Entonces, no, muchachos, realmente unos cuantos días se puede tener a un cadáver latiente. Después, automáticamente echa a perder el resto de los órganos. Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que empiezan es con una disfunción hipotalámica y con vasoplegia severa, que es muy difícil compensar. Y eso sucede en el 100% de casos. Conforme pasan los días, tienen que empezar a utilizar, no los días, el día, las primeras horas, las siguientes horas, aminas vasopresoras. Luego, hacen hipotensión por vasoplegia, obviamente, empiezan a hacer hipovolemia y disfunción miocárdica en el 80-97% de los casos. Luego empiezan a no producir hormona antidiurética y empiezan a miar, pero como desesperados, ¿no? Tienen los litros y litros de orina por diabetes insípida. Y luego, cuando ya todo eso está desquiciado, empiezan las arritmias cardíacas y el paro. Entonces, si ustedes se fijan, y al haber arritmia cardíaca y paro, pues tienen a la insuficiencia cardíaca, el edema agudo pulmonar y hasta que hacen paro. No, muchachos, no se pueden tener ni 2, 3, 4 días y de ahí, una vez, incluso cuando nosotros andamos buscando órganos y ya tiene varios días el individuo, ya están utilizando aminas, en este caso el cadáver latiente, ya como que no funcionan bien esos órganos porque ya tienen alteraciones. Entonces, cuando menos esto por lo que veo es un conocimiento nuevo para ustedes, está interesante, y entonces ahí tienen, ¿no? Bueno, por acá estaban los criterios, ya que manejamos el tema de pérdida de la vida, y nosotros, esto es una cosa interesante, porque un país desarrollado produce aproximadamente 50 muertos cerebrales por cada millón de habitantes. Entonces, si nosotros habláramos de 120 millones de habitantes, podríamos tener, eso es por año, más o menos. Entonces, tendríamos por año 50 por cada millón. Multipliquen ustedes por 100, pues cuando menos 100 millones, pues serían, ¿qué? 5,000 muertos cerebrales al año. Podríamos tener donantes por 5,000, ¿no? En Estados Unidos salen 15,600, en España 2,337 por la cantidad que son, y en México 5,886 serían más o menos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿cuántos surgieron? 1,248 en 211, en España 1,667. Ahora, una de las ventajas que tienen en España es que se cosechan en algunos sitios el 100%, en algunas comunidades autónomas que equivaldrían a nuestros estados. Y entonces aquí esto es que la pérdida de la vida ocurre cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Entonces, nuestra Ley General de Salud, en el capítulo 4, en el artículo 343, eso dice. Y esto se lo estoy diciendo porque también hay una experiencia interesante. Más o menos por ahí, por el año, ¿qué les digo? Por ahí, por el año 90, estoy hablando de hace 30 años, todavía no nacían ustedes,
Tengo un amigo que se llama Federico Juárez de la Cruz, que ejercía en Torreón y él era trasplantólogo. Incluso yo, siendo presidente de la sociedad de gastro, lo invité aquí a hablarnos sobre trasplante de hígado. O si mal no recuerdo de eso, a eso lo invité a hablar. Y resulta que cuando estaba haciendo él una cosecha de órganos en un cadáver latiente, cuando estaba, pues, no sé si ya operando, iba a empezar a operar para extraer los órganos, irrumpió la policía ministerial, armados y todo, para prohibir que mataran a ese sujeto. O sea, los policías estaban convencidos que le iban a salvar la vida a ese cadáver, que ya con muerte encefálica. ¿Por qué? Porque para esas fechas en Torreón todavía no estaba legislado esto. O sea, esta Ley General de Salud en la República todavía no existía, muchachos, para que tengan ustedes una idea. Ustedes ya se ríen de eso, ¿no? Pues en esa época a mi amigo ya se lo iban a llevar a la cárcel. Afortunadamente entendieron, hablaron con los familiares, todo el mundo había aceptado y pues le permitieron hacer la cosecha en esa ocasión. Pero con todas las reservas de la ley, tuvo que ir a declarar después, etcétera, etcétera, tuvo que traerles un montón de documentos de diferentes sitios y pues se la perdonaron. O sea, no sé cómo sería la conciencia del juez o el Ministerio Público, porque ahí era el Ministerio Público, que se supone que eso es. Y entonces, según la Ley General de Salud, dice que la muerte encefálica se determina cuando se verifican los siguientes signos: ausencia completa y permanente de conciencia. Claro, ustedes pueden decir, bueno, un comatoso profundo tiene ausencia completa y permanente de conciencia y no tiene muerte cerebral. Sí, sí es cierto, pero entonces tiene que cumplir con otros requisitos. Ausencia permanente de respiración espontánea. Ah, caray, ahí sí ya es lo que sigue. No tiene respiración espontánea, por lo tanto no hay manera de que haya un muerto cerebral sin un ventilador. Ausencia de los reflejos del tallo cerebral manifestados por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. Claro, un comatoso a veces puede tener esto profundo, pero no tiene algunos otros datos. Y se deberá descartar que dichos signos sean productos de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, barbitúricos, sustancias neurotrópicas y también por frío. Pacientes congelados también hay que regresarlos a la temperatura para que también se corrobore que ya no son pacientes, que ya son muertos cerebrales. Los signos clínicos de la muerte encefálica deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas. O sea, todo eso que les acabo de decir tienen que corroborarse mediante dos cosas. Una, un electroencefalograma que demuestra ausencia total de actividad eléctrica, corroborado por un médico especialista y, agrego, independiente del grupo de trasplante. Eso es importante. Y el otro, cualquier otro estudio de gabinete que demuestre en forma documental la ausencia permanente del flujo encefálico arterial. ¿Qué puede hacerse? Pues una angioresonancia, una angiotac o ya no se utiliza hacer una arteriografía cerebral, se puede hacer, o también un gamagrama cerebral. Las más prácticas en la actualidad es una angiotac. Se le inyecta material de contraste al cadáver y se ve totalmente negro el encéfalo en la actualidad. Ya no se pone blanco por el medio de contraste. ¿Por qué? Porque ya no tiene circulación ese cerebro. Está muerto y ya no tiene más circulación. Entonces, esa es la manera de diagnosticar en la actualidad, de acuerdo a la ley y también de acuerdo a la ciencia, que un paciente tiene muerte cerebral. Entonces, cuando menos ya les traje a ustedes al caso, quiénes son muertos cerebrales, y un individuo que cumple con todos estos requisitos empieza a tener todos estos esquiciamientos que les acababa yo de mostrar en la diapositiva que les puse acá, y entonces ahí tenemos. Acá tenemos otro cuadrito nada más para que lo tengan ustedes en mente, que un muerto cerebral puede donar córneas, puede donar piel, puede donar válvulas cardíacas, puede donar el corazón, el pulmón, corazón-pulmón, los riñones, puede donar el páncreas, puede donar el hígado, puede donar los intestinos, puede donar incluso segmentos de vasos sanguíneos, huesos, tendones y hasta las articulaciones para utilizar también algunas estructuras de la articulación.
Entonces, pues todo eso tenemos, todo eso se puede donar y pueden ustedes casualmente no dejarlos deformes para que, me acuerdo que yo hice una procuración de multiorgánica que nada más nos alcanzó para el hígado y para los 2 riñones, porque los hijos, era una señora de 40 y, pues desafortunadamente podría ser una madre de ustedes, ¿no? Incluso yo ya hasta pasé esa edad, era una mujer de 40 y tantos años de edad que platicando con uno de sus hijos casualmente en la cocina, se desvaneció y tuvo una hemorragia cerebral, la pobre, por una malformación congénita cerebral, a donde pues hizo hemorragia y eso le condicionó muerte cerebral. La trasladaron, era derechohabiente del ISSSTE, la trasladaron de urgencia al ISSSTE y ahí la paciente dejó de ser paciente porque pues se intubó, no hizo paro cardíaco, hizo paro respiratorio, se intubó y conforme pasaron unas 24, 48 horas, no se le pudo hacer nada desde el punto de vista de neurocirugía y la paciente presentaba datos ya de muerte cerebral. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de solicitar los órganos. Eso es toda una ciencia porque se tiene que conocer de cuestiones de tanatología y demás. Y imagínense, una de las pruebas que nos hacen cuando estamos recibiendo esos cursos, hagan ustedes de cuenta que pues yo soy padre de Luis Fernando, vamos a decirlo así, y te dicen, oye, Miguel, mi nombre es Miguel Ángel, oye Miguel Ángel, Luis Fernando se accidentó y tiene muerte cerebral, ¿podrías donar sus órganos? Pues imagínense que les lleguen así, se accidentó, tiene muerte cerebral, ¿podrías donar sus órganos? Para empezar tengo que entrar en razón, primero pues, voy a estar soqueado de que mi Luis Fernando, si fuera mi hijo, no tengo un hijo que se llame así, pero si fuera el caso, pues voy a dar los órganos de mi hijo, ¿no? Entonces, en la actualidad ya no hay tanta bronca porque incluso cuando se obtiene la licencia, ahí ponen en caso de que lo encuentren así, donaría usted sus órganos, ustedes le ponen que sí. La ley, ahorita lo vamos a analizar, no nos obliga a fuerza. Para fines prácticos sí podría ser, pero en la práctica pues no nos obliga. Entonces, sí es necesario que conozcan ustedes esto, muchachos, porque son cosas que nos regulan. Y entonces, si ustedes quieren saber, la Ley General de Salud tiene todos estos artículos relacionados con ello. Esta es la del 12 de julio del 2018. Según entiendo, no hay una... Siempre hay actualizaciones de algunos capítulos. Uno de los que viene justamente que se va a actualizar es el de la mota. Ahora que los legisladores aprueben todo eso, yo soy de la teoría que debemos autorizar cualquier tipo de droga, ¿sí? Nada más hay que educar y ya, y que cada quien escoja al final lo que va a hacer, porque en la práctica eso sucede. Es un poco como lo del aborto, que si lo vamos a aceptar o no aceptar, primero tenemos que ver la bronca. ¿Cuál es la bronca? Que sucede con frecuencia, que las mujeres deciden hacerlo por lo que ustedes quieran y sucede. Ahora, que se esté en favor de la vida o no y el concepto de que el famoso derecho a mi cuerpo, pero pues ahí tengo otro cuerpecito, pero como todavía no es cuerpecito, pues no me preocupa tanto, y todavía siendo célula, pues menos, pues eso es lo que sucede aquí, y son vamos a decir, los encontronazos entre lo que es la cuestión religiosa, la cuestión psicológica, la cuestión moral, la cuestión ética, la cuestión legal, la cuestión incluso personal, y eso pues es un broncón, ¿no? Pero si yo fuese legislador o si yo fuese presidente o que tuviera yo los pelos en la mano, tengo que estar enfrente de una realidad y soy presidente para todos, entonces tengo que estar consciente que el problema de salud de una mujer que aborta en circunstancias adversas se va a morir, entonces van a morir dos al que se echa y ella se echa solita también porque comete situaciones en sitios inadecuados. Hay cosas tan monstruosas como mujeres que se introducen de estos, ahora ya no se usa mucho hacerlo, pero las mujeres que solían tejer con agujas de tejer, pues metidas se las introducían por la vagina hasta el útero y se perforaban todas, entonces, pues pobrecillas, ¿no? Así como eso, pues también una bola de personas legraderas que tenían una idea de cómo se hacía el legrado y les practicaban lo que fuera, les metían lo que fuera, etcétera, etcétera. Entonces, lo idóneo es ahora
se tiene mucho conocimiento, ya ustedes vieron la cantidad grandísima y una clientela buena que tienen en la Ciudad de México, una buena clientelita es de poblanas que llegan ahí a abortar antes de las 12 semanas por si quieren tener información, ¿no? Entonces, pues ven que se está legislando ahorita que si se va a autorizar acá en Puebla, y pues no ha de tardar, pues en ese caso, pues, ¿cuál es su opinión? Pues ay, a mí si me dices, lo idóneo es que no llegaras a ese punto, ¿no? Que utilizaras todo lo que se pueda para prevenirlo, ¿no? Condón, anticonceptivos, todo lo que se pueda para evitarlo, pero si ya llegaste en eso, pues te voy a dar la mejor atención si es que has decidido que no lo quieres hacer, ¿no? Entonces, para que no te mueras, ¿no? Ni modo. Que te vas a echar al que traes adentro, bueno, pues ya es tu boleto, ¿no? Y pues el que lo va a hacer también, pues en última instancia eso es. Entonces ahí ya vienen todas las creencias y nuestras formas de pensar a donde nos tenemos que ubicar. Y eso pues genera aspectos morales y obviamente psicológicos, ¿no? Entonces no tiene que participar psicólogos y psiquiatras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta bronca, pues también está legislada acá y ahí tienen ustedes. Entonces, hablé de esto porque se presta por la Ley General de Salud y porque pues, ahora se va a autorizar la mota. Y entonces, bueno, ya de hecho está autorizada en determinados sitios. A mí me da mucha risa eso, la verdad, pero bueno, ¿por qué? Porque pues está sucediendo. Acabo de mostrarles el caso del sangrado tubo digestivo alto, pues es un cuate que consume. Ahora, dale de coscorrones o amárralo para que no consuma, ¿no? Pues eso se ha intentado. Casualmente no se los comenté, pero la primera vez que lo llevaron a la rehabilitación, se le tuvieron que echar encima. Tiene un hermano gorilón que mide como un 85 y pesa como 115 kilos de peso, más otro más, y pues lo amarraron y se lo llevaron amarrado, ¿eh? Lo llevaron amarrado, así con eso les digo todo. O sea, llegó un momento donde para que pudiera estar en el área de rehabilitación, ya desesperados, ¿no? Y este cuate pues sigue igual. Bueno, entonces ahí tienen ustedes en la Ley General de Salud, en el artículo, los artículos del 13 al 19, el de donación están entre el 20 y el 29, el de trasplante sí entre el 30 y el 42, y la pérdida de la vida entre el 43 y el 45. Y está interesante porque, aparte de que sabemos de qué se trata, entonces sí necesitamos nosotros conocer la ley. Lo único que tienen que hacer, googleense la Ley General de Salud, ahí aparece y bájenla. Y no necesitan más, ahí ya la tienen. Yo no digo que se la aprendan de memoria, pero cada vez que puedan, consulten. Y en este caso, sí los conmino a que consulten todos los artículos relacionados con trasplante. Y entonces ahí se van a empezar a dar cuenta que existe un Consejo Nacional de Trasplantes llamado CONATRA, que es un organismo que se creó el siglo pasado, en 1999 dice, la Comisión Intersecretarial de Administración Pública Federal. Déjenme checar porque no estoy tan seguro, a mí se me hace que hay un error, se me hace que fue por ahí del 89 y no del 99, ¿eh? Pero bueno, eso no es tan importante, lo importante es que existe el Consejo Nacional de Trasplantes, alias el CONATRA, y el CONATRA está hecho para promover, diseñar, instrumentar y operar el Sistema Nacional de Trasplantes y el subsistema que lo integra. Entonces, hay un Sistema Nacional de Trasplantes en México y para eso está, bueno, está aquí, por ejemplo, acuérdense que uno es el Consejo Nacional de Trasplantes. Entonces, aquí yo creo que lo que voy a hacer, pues ya trae negritas y yo no sé cómo resaltarlo. Bueno, pues entonces le pondré ahí una línea, que es Consejo, y el otro es el Centro Nacional. Y entonces el Centro Nacional, aquí vamos también a poner de Centro Nacional, y lo subrayaré para diferenciarlos. Que es el CENATRA, y ese es el responsable del desarrollo y la rectoría del Sistema Nacional de Trasplantes. Y entonces acá tienen ustedes todo ese sistema. El Sistema Nacional, que está en el artículo 314 bis, habla de una comisión coordinadora de institutos nacionales y es el Centro Nacional de Trasplantes el que tiene que ver en forma conjunta con COFEPRIS, con el Consejo Nacional de Trasplantes y con los consejos estatales para regular a todas las instituciones, incluyendo las privadas, para ver qué ondas tienen que hacer con los trasplantes. Ahí se decide que sí, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, hay establecimientos de salud que se dedican unos a la extracción, al análisis, conservación, otros que hacen trasplantes, otros que tienen bancos de órganos y tejidos, otros que tienen bancos de sangre, y todos estos están clasificados
y tienen su regulación. Entonces, el Consejo Nacional, está la Secretaría de Salud, está la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, está el Centro Nacional de Trasplantes llamado CENATRA, está el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, están los Centros Estatales de Trasplantes CENETRAS, y estos dos que puse yo enmarcados en verde, que bien los puedo poner, no enmarcados en verde, sino probablemente en cafecito para que llame más la atención. Déjenme ver acá, yo creo que se va a ver. No, eso no lo quiero modificar. Lo que quiero modificar es simplemente pero creo que no viene el recuadro. Bueno, entonces no lo voy a poder modificar. Bien, entonces estos son los a los que quiero que pongan la atención. Y ahí dentro de ellos existe un registro nacional y un registro estatal. ¿Qué quiere decir el registro? Pues que llevan exactamente quiénes son los que son candidatos a ser receptores de determinado órgano, ¿no? Y entonces existe un responsable sanitario, hay un comité interno que es la coordinación para la donación, y hay un comité interno también para trasplante, y están los coordinadores hospitalarios. A mí me tocó ser coordinador hospitalario de la donación de trasplantes en el ISTEP en su momento. Yo era el responsable sanitario también, entre otras cosas. Y entonces aquí tienen ustedes que el Centro Nacional de Trasplantes en este año, en el 2016, tenía 20.196 personas que estaban solicitando en espera, riñón, y trasplantados para esa época iban bien poquitos, ¿no? Claro, ahorita ya estamos en el 21, ya cambió totalmente el número, para ese año. Para ese año tenían estos y nada más se habían trasplantado estos. Para hígado, pues estábamos en pañalucos. Ahora ya se trasplantan muchísimo más en México. Se había parado y casi nada más, hay pocos centros de trasplante de hígado en México, desafortunadamente. Entonces, bueno, total de hospitales vigentes son 402, licencia para procurar órganos 342, para trasplantar 324 y de banco 64, banco de órganos, ¿no? Aquí lo que les quería yo traer, esta fue una diapo española entre el 93 y el 2011, la tasa anual de pacientes, de donantes de órganos por 1,000 habitantes. Y ellos andaban en 35.3 cuando nosotros andábamos como en 2, como en 1, ¿no? Acuérdense ustedes que les había yo mencionado que una población ya evolucionada tiene hasta el 50, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Qué se requiere para tener una tasa de donación de 40 por millón de habitantes? Pues habíamos dicho que el país más o menos tiene eso, pues se requiere de mucho, la verdad. Aquí ya analizamos esto de lo que significa la muerte cerebral. Y aquí miren, aquí viene este otro artículo que se me hace interesante, que dice que, déjenme cambiar este colorete, siempre como que se pierde, mejor lo dejamos de azulito. No, se quedó feo. Ponerlo y se queda negro. Bueno, ¿en qué estábamos con esto? A ver, el artículo 345, acuérdense ustedes que ya les puse por acá, arribita, los que tienen que ver con esto, y el 345 tiene que ver con pérdida de la vida, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que les acabo de traer por acá. Entonces, esto que les acabo de mencionar, dice, no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, él o la cónyuge. O sea, número 1, ¿quién va a decir si sí dona al sujeto? Su marido o su mujer, ¿no? O sea, su pareja ya legal, por supuesto. El concubinario, o sea, concubinario, ustedes saben que legalmente, pues, no tiene un papel que diga que es su marido, pero es con el que ha vivido durante 20 años y nunca se ha casado. Pues es su concubino o su concubina, ¿no? Los descendientes, en este caso, obviamente son los hijos, y también los nietos, si no existieran los hijos. Los ascendientes, que serían los padres, podrían eventualmente estar los tíos o los abuelos. Los hermanos, el adoptado o el adoptante. Entonces, un adoptado que no tiene una persona que no tiene ningún otro familiar que un hijo por adopción, pues ese es el que va a donar. Conforme al orden expresado, se prescindirá de los medios artificiales
cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte que se refiere al artículo 343. Entonces, ahí viene el punto. Y yo les preguntaría a ustedes, muchachos, vamos a suponer que tenemos un individuo de 40 años de edad que le hemos diagnosticado ya muerte cerebral y llega su esposa, llegan sus papás y pues hasta sus 2 hijos que ya pueden ir hasta la universidad en un momento dado si se casó joven y nadie quiere donar. Vamos a suponer que tienes tú al paciente ahí en las manos, Marifer Díaz, que hace rato habías medio participado en esto. Tú eres la doctora, eres la encargada de la terapia intensiva y ya la coordinadora de trasplantes hizo la petición y todos se negaron a que done este individuo de 40 años de edad, al que ya se le hizo diagnóstico de muerte encefálica, pediste la interconsulta a un neurocirujano y a un neurólogo y los dos dijeron tiene muerte cerebral. Tú ya lo sabías, pero requerías de una tercera opinión para que esto se apoyara y tuviera ya el viso legal. ¿Qué haces en ese momento? Pues si se niegan, no hay nada que yo pueda hacer, no puedo hacer el trasplante, ni... Claro que no, pero ¿qué haces en ese momento? Ahí tienes al cadáver latiendo todavía y lo tienes con tu ventilador y todo. ¿Que ahí vas a seguirlo teniendo? ¿Y vas a estarle gastando como 10, 20 o 30 mil pesos diarios? Em, supongo que no, o sea, que sí habrá que desconectarlo, pero ¿Y qué tal si te dice uno de los familiares, lo supongo acaba usted de que... matar, doctora, lo acaba usted de matar? bueno, no, se tiene que solicitar permiso de los familiares para, desconectarlo. Te la puse difícil, ¿verdad, Fer? No, Fer, mira acá lo que dice. Cuando se presente la muerte encefálica comprobada y se manifiesten los demás signos de muerte encefálica, se prescinda de los medios artificiales. Entonces, dice, no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, ¿tas? Se prescinda de los medios artificiales cuando no acepten donar. ¿Sí? Lo ideal, dice, no existirá impedimento alguno para que a solicitud y con la autorización de las siguientes personas, todos estos si solicitan, pero yo te voy a agregar algo. En cuanto a mí me dice, ¿sabes cómo podemos preparar a la familia? Mire usted, su familiar ya falleció. Oiga, doctor, pero es que lo estoy viendo que le está latiendo el corazón ahí en el monitor. Sí, pero su cerebro ya no está funcionando. Entonces ya falleció. ¿Qué vamos a hacer, doctor? No hay nada que hacer ya con él. Lo que pueden hacer, si gustan, si ya la abordaron la coordinadora de trasplantes o coordinador de trasplantes y ustedes aceptaron donar sus órganos, vamos a proceder a obtener los órganos. Y si no, ya se lo pueden llevar para cremarlo o enterrarlo. Oiga, doctor, pero si todavía... No, ya está, ya falleció. ¿Y qué va usted a hacer? Pues ya se lo pueden llevar. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Pues le voy a quitar todos los tubos que tenemos haciendo que esto sea artificial. A como están las cosas ahorita, eso es lo que hay que hacer, Marifer. Entonces, no te va a meter nadie a la cárcel por desconectarlo. Sí te van a gritar probablemente eso. Y sobre todo cuando están en una etapa de duelo, ahí hay que medir, hay que saber algo de tanatología, que se convenzan los familiares de que eso ya no es, y ya no vive la persona. Incluso se les puede dar el espacio para que lleven médicos conocidos, para que lleven algún ministro de la iglesia, de la religión que ellos profesen, sea un sacerdote, sea un ministro, lo que sea, ¿no? Un rabino, si se trata de judíos, no sé, quien tenga que llegar, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde el punto de vista legal, muchachos. O sea, nada que hacer, ¿no? Entonces, el mantenimiento del cadáver con muerte cerebral, consentimiento de donación, sociedad proclive, infraestructura hospitalaria, pues donación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si no hay donante, no hay trasplante. Es una de las cosas que nos pasa a la fecha. Y entonces, miren ustedes acá, les muestro todo lo que, la interconexión que hay
del público en general, de la administración central, gobernadores, presidentes municipales, agentes sociales, a donde se encuentra la prensa, porque luego eso nos pueden ayudar mucho o perjudicar mucho, profesionales de administraciones locales, obviamente hay asociaciones de pacientes. Aquí en Puebla hay una que se llama ATEPAC, Asociación de Trasplantados del Estado de Puebla AC, el legislativo, el judicial, las iglesias participan, en los estados está el CENETRA, el CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes a nivel, y están los coordinadores de trasplantes que son muy importantes. Incluso aquí traigo la fotografía, hasta escalofrío me va a dar, porque es una realidad. Cuando yo me fui a preparar en trasplantes, casualmente, aunque fue en España, me regalaron este libro en inglés, que fue el Organ Donation for Transplantation, que se hizo popular a nivel mundial, y está aquí la Organización Nacional de Trasplantes llamada ONT, es la ONT, son unas oficinas pequeñas. Aquí está mi querida compañera, esta chica que está acá, que estaba ahí. Estas dos fueron de México y estaban con una de las chicas aprendiendo y se volvieron coordinadoras. Les digo que hasta escalofrío me iba a dar porque esta chica, esta que está por acá, acaba de fallecer. Esta llegó a ser coordinadora estatal de trasplantes, se llama Yolanda Castillo, se llamó Yolanda Castillo, acá está la morenaza. Está con las coordinadoras de trasplantes del Hospital 12 de Octubre, esta otra Betty que ya se retiró del área, se hizo mamá, ya no quiso meterse en esto. Ellas dos fueron de México, ella Betty, son anestesiólogos los tres, pero ella ya nos abandonó. Bueno, pues comentando, hay un diplomado para hacer incluso este curso y volverse donantes. Está el Centro Nacional de Trasplantes. Aquí tengo un reporte anual de donación de cómo andábamos. Y pues tienen ustedes, por ejemplo, 500 procuraciones, 393, trasplantes 811, bancos 63. Ya aquí sí ya los totales al 2018, riñón 15,000, córnea 6,000 y tantos, hígado 325, aquí sí estamos muy jodidos. Y si esto lo comparamos nosotros con otros países, estos son los receptores en espera también. Entonces aquí todavía estamos muy en pañales. De hígado pues igual, 325 cada año. Pues ¿cuántos tienen, no? Los de córnea, etcétera. Todos estos los pueden ustedes encontrar en CENATRA, en el Centro Nacional de Trasplantes, en la Secretaría de Salud. Es información abierta, antes no la teníamos. Y entonces aquí, la Ciudad de México, se trasplantaron 145, o sea que ya está muy decente. Jalisco 31, Nuevo León 28, Sonora 9, México 9, Chihuahua, etcétera. Y aquí necesitamos, yo pretendía ser uno de los del club, desafortunadamente no pude cuando lo hice, ahora pues menos en lo privado. Espero que ustedes cuando crezcan ya tengan oportunidad de estarlo haciendo aquí en Puebla. Haya quien quiera su estado y que puedan promoverlo, que tengan apoyo económico, etcétera. Entonces aquí tienen ustedes el hepático en el 2018. ¿Cuántos hicieron en el Subirán? Ya 53, ya está decente. Los hospitales buenos a nivel internacional andan haciendo entre 70 y 100. Excepción hecha del Pittsburgh, que es la Catedral de Trasplante de Hígado, a donde el doctor Thomas Starzl fue el que hizo eso. En los privados no cantan mal las rancheras. En el Club Ángeles pues, tienen 11. Cuando menos de hígado estoy hablando, porque es al que nos vamos a dedicar. Ahí están los de cardíaco. Y quería yo terminar esta plática déjenme ver qué es lo que les quería yo mostrar. Aquí estaba yo hablando de Producto Interno Bruto y demás, y decía yo, bueno, si nosotros tenemos Brasil 203 millones para ese año, Colombia 44, España 46, Estados Unidos 303 y nosotros 113, entonces el ingreso bruto en US dólares, pues somos de los más bajos, 1,400 contra 14,000, ¿no? Y el ingreso per cápita en 13,400 contra incluso los que estaban peor son los colombianos y los brasileños. La esperanza de vida, pues también medio jodidones, ¿no? Con respecto al primer mundo. Y el gasto porcentual en salud, aquí sí estamos muy jodidos junto con los colombianos, 5,9 contra 15, contra 9. Entonces, pues ahí sí le tenemos que echar ganas. Entonces, ¿qué necesitamos? Cultura de donación, educación desde las escuelas, más inversión de salud. Un sistema único sería deseable y mejoran los métodos de información. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Ya son las 11:01. Los que se quieran ir ya se pueden ir.
Yo puedo estar con ustedes 3, 4, 5 minutos. Mañana vamos a ver trasplante de hígado, pero hoy si quieren hacer alguna pregunta sobre este tema escabroso que manejamos. ¿Mm? Yo sí tengo una Por pregunta. cierto, nuestra compañera se murió de COVID, por cierto. Para que se estén cuidando, mis chavos. Ajá, ¿me decían? Bueno, es necesario confirmar que hay muerte cerebral, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no se tienen, cuando estamos como ante una muerte cerebral, o sea, obvia, y no se tienen los medios para comprobar? Mira, en principio, vamos a suponer que me estás hablando de un sitio, de un pueblito donde tienen un ventilador y le llega comatosa una persona, se accidentó en la carretera. Vamos a hablar a lo mejor de Tecamachalco, ¿no? O en el Seco, por ahí así. Y llegan al hospitalito donde sí tienen una terapia o tienen un ventilador o el anestesiólogo lo metió y aunque no tenga terapia utilizó el ventilador del quirófano y ahí lo tienen. Y ching, no sabe si está enfrente de un muerto cerebral o tiene un paciente que se metió y al que le hicieron una cirugía de urgencia, que estaba sangrando del vaso, le hicieron una esplenectomía y ching, ya no lo puede despertar. Lo quiere revertir y ya no despierta. Y lo que no detectaron es que el paciente tenía un trauma craneoencefálico severo que le generó muerte cerebral. Vamos a decir que eso fue, ¿no? Ese es, digamos, un escenario. Entonces, ¿es o no es muerte cerebral? En la práctica en México, ¿saben qué está pasando? La neta, estamos tirando órganos que eventualmente pudieron haberse aprovechado. Eso es lo que está pasando. Ustedes saben que la densidad poblacional en Europa es muy grande. Aquí ahorita ya ustedes se encuentran conurbado de aquí a Huejotzingo, de aquí a Atlisco casi casi por la carretera federal, a lo mejor todavía por la Atliscayot no, de aquí hasta Tepeaca o hasta un poco más allá, a lo mejor hasta Catzingo ya casi no encuentran parcelas grandes de tierra, ya casi hay puras casas, 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 ¿no? Entonces, cuando menos en España existía un medio parecido al de nuestras ambulancias que se llama SAMUR, que normalmente no iban, iban médicos especialistas del área y también algunos técnicos. Ustedes saben aquí que nosotros tenemos a nuestros técnicos ya formándose en la universidad con respecto a lo que son primeros auxilios de asistencia en lugar de los hechos, ¿no? Entonces, técnicos en eso. Ahí tienen eso. Entonces yo me acuerdo que rescataban muchos heridos y demás y ya no llegaban a tiempo y entonces se les morían cerebrales, pero llegaban a tiempo para tener los otros órganos. Entonces si les tenían que dar masaje en el lugar de los hechos, los sacaban de masaje, ya no servía el corazón, ya no servían los pulmones, pero servían bien los riñones, el hígado y las córneas. Y también pues, tendones y huesos, ¿no? Entonces eso se podía rescatar. Pero vamos a ponernos en el escenario que nos ubicas, Fer, que no tienes manera de corroborarlo, entonces sí podrías tener un electroencefalograma, no necesitas un angioTAC, pero un electroencefalograma sí te lo pueden llegar a hacer, pero normalmente esos hospitales no tienen programas de trasplante. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mandar traerte una ambulancia con incluso te voy a decir, hay personas que son pudientes, que eventualmente te dicen, mira, normalmente las coordinadoras de trasplante se encargan de eso, precisamente ellas aprenden a detectar muertos cerebrales. No son las que atienden a los pacientes, pero los detectan. Entonces, si telefónicamente está bien la coordinadora chambeando y sabe que está el SECO, una clínica de ahí, entonces, si hay buenos coordinadores en el sistema de salud del seguro, entonces pueden mandar una ambulancia tipo terapia intensiva para llevarse el cadáver latiente al Hospital de San José, por ejemplo. Ahorita otra vez me dio escalofrío porque tengo un amigo que acabamos de descubrir el viernes pasado, creo que se los comenté, COVID, y ahorita lo llevaron al siglo XXI, y al siglo XXI, ¿a qué carambas vas? Pues hospital de tercer nivel del seguro, en Ciudad de México, pues muy probablemente esté necesitando terapia el pobre, ¿no? Entonces, ching, escalofrío otra vez. Bueno, entonces, ¿esto te saca tu duda, Fer, o te sigue, o tienes otro escenario que te inquiete? No, sí está bien, doctor, gracias. Ok. Porque los electroencefalógrafos son así como los electrocardiógrafos, es un aparatito chiquito y te lo conectan arriba y sale plano, pues ya lo hiciste, ¿no?
Claro, tiene que haber un especialista que lo haga, porque tampoco ahí en el seco vas a llegar y vas a hacer tu trasplante de corazón, pues no tienes ni infraestructura, si ni siquiera tienes terapia, nada más fue el anestesiólogo que lo tenía en el quirófano y no lo podía extubar, pues imagínense, ¿no? Entonces por ahí está el asunto, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta? Sí, Yo tengo otra duda, doctor. A ver, Luz. ¿Cuál es la causa más frecuente o que más pesa de que en México haya un índice muy bajo de trasplantes? En general por la cultura de donación que tenemos, que no queremos donar, o por el sistema de salud. Mira, la verdad es que a mí me ha tocado muy satisfactoriamente ver, porque yo estuve allá estuve en el 99 y en el 2000. Entonces tiene 20 años que yo estuve allá, 21 años, 22. En estos 20 años, aquí a mí me tocó hacer incluso junto con el doctor Jaime Justo Janeiro. Jaime Justo es muy bueno para trasplante de riñón. Él los hace incluso, los sabe hacer bien y tiene una gran experiencia allá. Y fue por muchos años el coordinador estatal de trasplantes. Y me acuerdo que uno de los cursos que hicimos, a mí me invitaba, pues por el conocimiento que tenía yo, invitamos a sacerdotes y demás para hacerlo. O sea, estaba apenas la cultura en esos niveles en los primeros años del 2000, o sea, de este siglo, 2000, cuando estaban ustedes naciendo, por decir así. Por ahí es cuando se empezaba a hacer eso. Entonces, a últimas fechas, yo no sé qué tan seguro, pero por ejemplo, tú, Luz, ¿estás dispuesta a que si tienes muerte cerebral donas tus órganos o no? Sí, yo sí. Exacto, la mayoría está así, yo también soy de ese club, por supuesto, pero en realidad en la actualidad todavía son nuestros medios de rescate, en el lugar de los hechos se mueren muchos. Y todavía, ¿saben quiénes eran los principales enemigos que teníamos nosotros para trasplante en los primeros años? Los propios compañeros. Desde el punto de vista religioso, hay una religión que sí definitivamente se opone a eso, que son las de los testigos de Jehová. ¿Cuál es el trasplante más común que ustedes conocen de tejido líquido? La donación, ¿no? De sangre. Entonces, pues los testigos de Jehová están en contra de la donación de la sangre, definitivamente. Entonces, incluso tienen escritos libros de qué se puede sustituir y cómo pueden no morirse, pero si llega al extremo que se requiere y se vacían, pues ya sienten que, pues, bienvenida a la muerte, porque así me tocaba morir y no me tienen que poner sangre de una tercera persona. Y hay quien no piensa así, que afortunadamente es la mayoría. Entonces esa mayoría sí lo va a permitir, pero los principales enemigos, y me tocó verlo, eran algunas enfermeras, camilleros, colegas médicos que no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Y por cuestión mental, si ustedes quieren, nada más. Entonces eso era uno. Y el otro son nuestras distancias, por eso mencionaba yo hace un momento lo de que no estamos tan conurbados, y ahí tenían una estación de casetas de urgencias cada X, de ambulancias y con todo, con ventiladores, con desfibriladores, con todo, para sacar adelante a un sujeto. No lo sacaban adelante, pero generaban el cadáver latiente. Entonces, en la actualidad, son dos cosas todavía. A mí si me preguntan ustedes, les voy a decir por qué no pude echar a andar el programa de trasplante de hígado. Uno de los médicos que estaba ahí, que estaba a punto yo sabía que era compadre del que se perfilaba para gobernador, que fue, que por cierto está en la cárcel ahorita, el licenciado Marín. Cuando ya nos íbamos, estaba su jefe, él era el subjefe, y dice, ¿alguien tiene algo que decir para esta pues, comisión, por decir así, que se va a aprender lo de trasplantes, a donde precisamente fue Yolanda Castillo, la difunta, y la chica esta Betty, y los anestesiólogos que ustedes vieron, incluyéndome a mí, dos cirujanos, un intensivista, una patóloga? Fuimos 12 en esa ocasión. Yo era la segunda vez que iba, pero yo nada más los fui como que a inducir y a llevar al hospital, a donde nos habían admitido en cada una de las áreas, para aprender sobre esto. Entonces digo, yo no estoy de acuerdo porque es un programa no prioritario y caro. Y pues tienen razón, entonces también la falta de billete impide que tengamos programas como estos que son sumamente caros también. Entonces una parte es el costo, otra parte es la cultura, otra parte es la educación, cultura de trasplante, y pues, la educación va junto con ella, y otra parte también es todavía nuestro sistema de salud en cuanto a atención primaria para accidentados, que pues, son los que más donan, porque pues a los otros aquí se mueren un montón en México, pero como pues,
el crimen organizado se encarga de acabarlos toditos y a veces deshacerlos, enterrarlos en sitios que nadie sabe dónde están, meterlos en tambos con sosa cáustica para los famosos pozoleros para quitar cualquier evidencia, pues no tenemos ningún chance de eso, ¿no? Incluso a los que rescatan, pues los van a rematar a los hospitales y luego hasta a los doctores les toca, cosas así, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces, ojalá y esa descomposición social regrese y nos compongamos socialmente para que pues, vivamos casi casi en el paraíso, ¿no? Entonces, pues son varios factores. Luz. Sí, doctor, gracias. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, nos vemos mañana. Cuídense. Gracias. Luego tienen Gracias. puente, ¿verdad? Festivo en viernes y en lunes, no manchen. Lojos. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor, lindo puente.